8:34 de la mañana y ya están nuestras panelistas aquí instaladísimas en los estudios de Radio Pauta. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y Paula Walker, periodista, consultora en comunicaciones estratégicas. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos, miércoles. Hola, miércoles buenos días. especial. Miércoles. Conmemorativo del 11 de septiembre. Eso te iba a así decir, que, miércoles 11 de septiembre, y 51 creo que tiene años. razón, Constanza Santamaría comentaba al comienzo del programa, algo que tiene razón. Pareciera ser que el 11 de septiembre hoy día tiene como otra ecualizada de sonido, ¿no? Más bajito, más calmado. El presidente tiene algunas actividades, pero no pareciera tener toda esta carga simbólica enorme que evidentemente tuvo el año pasado para los 50 años, evidente. Vamos a ver qué pasa con los desmanes, pero qué impresionante, ¿no? Como va tomando distintos cariz, Paula, también. Sí, buenos días, chiquillas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo no tengo ese sensor que tiene la Claudia tan a la piel, ¿no? No sé si tampoco. No, lo que quiero decir es que para mí el 11 de septiembre es una fecha independiente de la contingencia. Me parece siempre una fecha muy dramática, ¿no? Es una fecha en que la historia del país tuvo una herida muy profunda, y es una herida que mi impresión y lo que uno va leyendo y lo que va viendo es que es una herida que nos acompaña, es una cicatriz que va a estar con nosotros la vida entera. Entonces, a mí los 11 de septiembre me parecen momentos de mucha reflexión. Yo creo que la política tiene el deber permanentemente de encontrar los momentos de la conversación y de juntar las posiciones. Y creo que ya tenemos una lección como país que debería llevarnos a prender todas las alertas y las alarmas cuando la discusión política se torna tan violenta como la que vemos a veces muy a menudo. Entonces, no sé, a mí me parece que es una fecha más bien de reflexión, me parece una fecha media triste. Yo también coincido en que esta sensación que dice la Claudia de parece ser más pausada, yo la interpreto como más de introspección, ¿no? De quizás no se hace tanto alarde de unos contra otros, como pasó, creo, el año pasado, que se recordaba cierta sensación de reivindicación de lo que ocurrió, del golpe militar, o para otros el volver a decir tú eres distinto a mí, la polarización, como marcar eso, y ahora es como, ojo, la democracia no está asegurada, siempre hay que reflexionar por qué se llegó al 11 de septiembre. Sí, esa es la pregunta clave. O sea, es pregunta clave. Y de la cual no hay una lectura común. No hay una lectura común, pero sí hay elementos comunes, como por ejemplo la polarización. Como por ejemplo son estudios, análisis que se han hecho posteriormente, ¿no? Y también en otros lugares del mundo, donde el quiebre de la democracia parte también por una polarización, por un quiebre político de la imposibilidad de llegar a acuerdos, donde se ven los centros muy debilitados. O sea, hay cosas en común que hay que estar atentos porque han pasado más de 50 años y pareciera ser que los ciclos de la sociedad y los ciclos políticos volvieran a repetir una vez y otra vez que la democracia no está asegurada, que hay que cuidarla, que hay que protegerla, que hay que defenderla. Y mi otra reflexión es a propósito de lo que está pasando en Venezuela y de la posición que ha tenido el Partido Comunista en torno a lo que pasó ahí, es como recordarle un 11 de septiembre todo lo que sufrió el Partido Comunista en términos de persecución, violación de los derechos humanos, de su propia lucha de entrar a la democracia y demostrar que no eran antidemocráticos. Entonces es también cuáles son los principios que los guían y cuándo van a ser matices o no de que esto no puede pasar ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo, idealmente, ¿no? Y si está pasando tan cerca, también defender primero la violencia como método de hacer política, que la persecución política, la violación de los derechos humanos, lo burdo que ha sido ir en contra del Estado de Derecho en Venezuela, es algo que este 11 de septiembre habría que reflexionar. Hablo de Venezuela porque está ahí, está fresco, pero en muchas otras partes del mundo. Operan las dictaduras. Hoy día estamos y cómo operan las dictaduras. La dictadura en Venezuela, pero la dictadura en Chile fue brutal. En términos de lo que significó. Hay siempre, yo recuerdo alguna vez algún sacerdote me decía, en Chile tenemos tan poca conciencia que uno se suba al metro y en el metro probablemente en el vagón en el que tú vas van personas que fueron torturadas. Se nos olvida. Y a mí lo que me llama mucho la atención quizás en la historia de la humanidad, pero qué manera de que nos cueste en Chile tener lecturas comunes de las cosas. No
no tenemos una lectura común de finalmente por qué llegamos al golpe. ¿Tenemos lectura común respecto de qué pasó en el estallido? Tenemos lectura, como que cuesta tanto, ¿no? Pero imagínate con la cantidad de tiempo que ha pasado, 51 años del golpe de Estado, y que no tengamos la posibilidad de tener una mirada común de por qué se llegó a eso. Sobre el estallido social van a pasar no sé cuántos años también, claro, para que haya 50 más, claro. esa mirada común. Sí. O sea, o tal vez tiene que venir otra generación que tenga mayor distancia y que pueda mirarlo con mayor distancia, tanto en el caso del estallido, para qué decir, pero en el caso del golpe. Ahora, yo tiendo a pensar que sí hay cosas comunes a estas alturas de la vida. Por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos. Exacto, claro, o sea, la sanción a las violaciones a los derechos humanos. No hay nadie hoy día que se atreva a decir que eso no ocurrió, o por lo menos si hay alguien que lo piensa, no se atreve a decirlo. O sea, y quien se atreva a decirlo a estas alturas, por ejemplo, el señor Gonzalo de la Carrera, que cada cierto tiempo trata de parecerse como a Trump y hace unas provocaciones del tipo, mire, ¿sabe qué? Salieron a comprar cigarros. Está en la avalancha de crítica, incluyendo gente de su propio sector, que bueno, se retrotrae. Por lo tanto, yo sí creo que hay algunas cosas sobre las cuales tiendo a pensar que sí, que hay como una especie de, la palabra prohibida durante tantos años, de consenso, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos no existieron y por lo tanto se sancionan y se arma una pared. La democracia es, hasta ahora, la forma de gobierno más razonable que pareciera que tenemos los países. El diálogo democrático, o sea, esas cosas, la no violencia en la política, ¿no? Yo creo que esas cosas están más o menos claras. Siempre va a haber algún deschavetado o deschavetada que se vaya por otro lado. Pero yo soy más bien optimista en ese tipo de lectura. Y entre medio, bueno, siempre la política tiene algunos nichos. Y la gente aprovecha esos nichos para elecciones muy... Por ejemplo, hay elecciones locales hoy día donde el tema de hace 51 años sigue siendo un tema relevante. Sí, hay varias celebraciones, conmemoraciones más bien en distintos lugares. Pero, bueno, hay una discusión ahí respecto de si tenemos o no tenemos lugares comunes. Para los 50 años vimos también varias versiones que habían cambiado respecto de los grandes acuerdos y del nunca más. Yo creo que el año pasado vimos no sé si una revisión, pero varias declaraciones que tomaban distancia de lo que había sido el momento en que había realmente un acuerdo nacional de lo que había pasado. Ya, pero vamos también a lo que hoy día también tenemos una frágil situación del Poder Judicial, a propósito de lo que tú dices, Luz Poblete, de la calidad de nuestra democracia. La tenemos que valorar y la tenemos que cuidar, pero el momento actual pareciera ser medio frágil, ¿no? De hecho, si uno revisa un poco estos ciclos que yo decía de la política en el mundo en general, o pensemos en el mundo occidental, que en realidad tiene los regímenes democráticos como parte de, que las democracias además son distintas. Hay democracias protegidas, hay democracias más libres, o sea, hay distinto, tampoco la democracia es de una sola manera, pero una cosa que distingue a una república es su separación de poderes y la autonomía y la independencia. ¿Cuándo pasa a ser dictadura? Que puede ser no dictadura, en algunos casos militares como la que tuvimos en Chile, pero otras cosas son civiles, como la que hoy día hay en Venezuela. Y eso es la concentración del poder en uno solo y que es el que decide. Hay poderes fácticos, a propósito de lo que está pasando en el Poder Judicial hoy día en Chile, con el caso Audis, con el caso Hermosilla, que pasa como, ¿quiénes son los que realmente son como dictaduras subterráneas, ¿no? Que al final son unos pocos, son redes los que toman las decisiones, las que terminan dirigiendo al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Y eso, chuta, qué peligroso, porque al final no es un estallido, no es un golpe directamente militar, no es haber declarado un gobierno inconstitucional como le pasó el 23 de agosto del 73 a Salvador Allende. Septiembre. Después, septiembre. 23 de agosto, 23 de agosto, de del Congreso. Ya. El 23, o sea, el 11 sí, es otra cosa. Pero me refiero a que, chuta, esta merma institucional subterránea también es erosionar las instituciones y con eso la propia democracia. Entonces es tremendamente grave, tremendamente peligroso también para lo que sigue y tiene que haber, tiene que explicitarse lo antes posible, resolverlo lo antes posible, como dedicación exclusiva, efectivamente, porque si esto no para ahora y que probablemente sea la punta del iceberg, no de una persona, sino que de esas redes,
estamos más complicados en términos democráticos de lo que pensamos y podemos decir y discutir en un ámbito súper pequeño que podría decir la política. No, estamos hablando aquí de una sociedad completa que se puede ver tremendamente perjudicada. Ahora, ayer Ángela Vivanco, que es como en este minuto como el rostro más cuestionado, ¿cierto? En todo el, que va saliendo en el caso, porque esto va saliendo, páginas. claro. Y ella en Instagram, no sé si vieron la publicación, pero se defendió de alguna manera y dice, hemos tenido que enfrentar acusaciones que no podemos contestar, que se dan por ciertas sin contar con la posibilidad de dar respuesta. Y bueno, se sabe que ella contactó, tiene un abogado, Juan Carlos Manríquez, que es un señor que tiene bastante trabajo últimamente, porque es el mismo de Daniel Jadue, también de la familia del conscripto que murió en Putre, etcétera. Pero lo que ella ha dicho un poco de alguna manera, y yo se lo escuché también al abogado, es que aquí se han dado muchas cosas, se dan por hechas solo porque sale filtrado a raíz de una comunicación y se imputa incluso delitos cuando todavía no hay un debido proceso. Y ahí quiero preguntarles a las dos, Paula, ¿dónde crees tú que está lo más grave, qué es lo que está pasando? Porque efectivamente Ángela Vivanco ya la tenemos, no sé si condenas la palabra, pero ya nos hicimos una idea más o menos de lo que, digamos, de cómo ella ha ejercido al menos tráfico de influencia. Sí. Bueno, lo más grave es lo que no ocurre formalmente, ¿no? Lo más grave es el poder en la sombra, porque el poder en la sombra no tiene control, no tiene reglas. El poder en la sombra toca a distintas personas y la red de influencia del abogado Hermosilla lo que nos muestra es que se instaló en la moneda. Se instaló en la moneda en el primero y en el segundo gobierno del presidente Piñera. Y se instaló en la moneda, la justicia tendrá que determinar con qué grado de profundidad, pero está tocando a personas que fueron muy relevantes en el gobierno del presidente Piñera. Estamos hablando de su ex ministro del Interior, estamos hablando de otros ministros, de subsecretarios, etcétera. ¿Por qué digo que el poder es la sombra? Porque cuando el poder es transparente y tiene mecanismos de control, bueno, existen herramientas en la democracia que te permiten acusaciones constitucionales. En este caso, la señora Vivanco dice lo que tú acabas de leer, pero bueno, está en su derecho a defenderse y tendrá que ser la justicia la que determine aquellas acusaciones. Por mientras, a mí me parece que el Poder Judicial ha hecho una primera señal esta semana que fue muy relevante, que fue abrir un cuaderno de remoción, suspender a la ministra Vivanco y ponerse, parece que con el acelerador a fondo, a buscar una rápida, probablemente, remoción de ella. Entre medio, la prensa hace su trabajo. Hemos sabido de una publicación sobre un caso que demuestra la manera de actuar de la señora Vivanco con Codelco, donde el caso bielorruso, la famosa muñeca bielorrusa que lo saca el periodista Juan Diego Montalva, que lo saca a la luz a través del Mostrador. CIPER ha hecho un trabajo súper importante. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque cuando uno habla de la separación de poderes y de las democracias sanas, bueno, tener prensa no fue ni La Tercera ni el Mercurio. Miren qué interesante. Es decir, hay medios como alternativos. A esta altura, si uno pudiera hablar del Mostrador como un medio alternativo, pero evidentemente CIPER y el Mostrador son medios digitales, son medios que no nos han acompañado en la República, como nos ha acompañado el Decano y el Mercurio, y es ahí donde de repente este tipo de cofradías encuentran luz. Entonces, todas esas cosas a mí me parecen ahora hoy día no quiero defender los medios, pero La Tercera yo creo que si bien no fue no es la que ha impulsado, pero la Leslie Ayala ha tenido digamos, buenos también, pero evidentemente aquí el que la ha llevado ha sido CIPER de todas maneras. Ahora, sobre ese caso, en el caso de la muñeca bielorrusa, viene en el DF viene titulado de esta manera, yo creo que está muy bien resumido, dice: en 90 minutos, Corte Suprema resolvió causa de 300 páginas e hizo que Codelco pagara 11.700 millones de pesos a consorcio Velas Movitec. Esa es como la rareza. Y ahí, ¿quién estaba presidiendo La Tercera?
tercera sala, porque estaba reemplazando a Sergio Muñoz, era Ángela Vivanco. Ahora, la pregunta es, también había otros supremos ahí, porque el último fallo que es en contra de Codelco y a favor de la empresa bielorrusa fue 4-1. O sea, no es solamente Ángela Vivanco, hay otros 3 supremos que podrían dar sus explicaciones, donde está, por ejemplo, Jean-Pierre Matus, que se inhabilitó en ese momento porque él reconoce una amistad con Mario Vargas, que es el abogado de la empresa bielorrusa y que recordemos que aparecía en los audios de Hermosilla pidiendo, que fue el primero que presentó un recurso de protección para que no se liberaran los audios que lo involucraban a él, y acusando derecho, digamos, secreto profesional. Y que tiene fotos con Ángela Vivanco Exactamente. en su cumpleaños. Ahora, ¿qué es lo que permite que existan personas que pueden funcionar con tal nivel de impunidad? ¿Cómo puede ser que en una república un celular, un iPhone, pueda contener tanta información de distintos pasillos del poder? Porque estamos hablando de pasillos en la moneda, estamos hablando de los pasillos del Poder Judicial, estamos hablando probablemente de pasillos con jueces a nivel regional, que también aparecen acá, hablando de parejas de la ministra Vivanco, que también partió la causa porque le habría ofrecido 2 cosas, un doctorado y reemplazar al fiscal Armendari. Entonces digo, ¿por Cosas qué? que él niega, hay que decir. Cosas que él niega y da una entrevista. Gonzalo Miguel da una entrevista. Sí, en el Mercurio hoy día. Es su versión a la fiscalía, en realidad, es su Eso declaración. es lo que él plantea. Pero Sí. la verdad es que esas son las razones por las cuales, la primera razón por la cual en la Comisión de Ética empieza a estudiar, ¿no es cierto?, la situación de la ministra Vivanco. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que permite que un abogado de la plaza pueda tener tanto poder en tantas causas y en tantos frentes? ¿Cómo llegamos acá? Bueno, es difícil tratar de esa complejidad de cómo se van tejiendo con los años las redes de influencia en este país. Yo creo que han existido siempre y los grandes casos bullados desde el financiamiento, desde el escándalo del financiamiento de la política, ¿verdad? Que obligó también a cambiar, a poner reglas más claras respecto de ese financiamiento, más transparentes también. A uno le tocó formar un partido después con otras reglas. Tiene que ver como esa impunidad que tú hablas, Claudia, que es como está permitido, porque siempre hemos funcionado así, y así se da, y así es la sociedad en este país, que hay grupos que tienen sus redes y que entre ellos se hacen favores, amiguismo, nepotismo, y todas, pon el nombre que quieras, pero al final son redes de poderes que se creen con el poder suficiente como para traspasar las reglas formales, en este caso de la República, del Estado de Chile, de los poderes, todo. de permearlo todo, como sin ninguna. Y creo que es importante para esa misma sanidad el que se abran con toda transparencia y que entendiendo que hay presunción de inocencia, entendiendo que hay Estado de Derecho, entendiendo que el debido proceso tiene que pasar así, porque también el Poder Judicial en este caso, y todos, se tiene que demostrar que sí funciona y que sí funciona bien y que no va a quedar nadie impune O en un acuerdo cerradito, Paula Walker, que no va a quedar en un acuerdo, ¿no es cierto?, que ya cambiamos los nombramientos, cambiemos los nombramientos y sea todo, porque esto desborda los nombramientos, Paula. Sí, es muy sorprendente. Yo el otro día pensaba en el libro que escribió la periodista Alejandra Matus, que es hermana justamente de Jean-Pierre. del Supremo. Era el famoso libro negro de la justicia, ¿no? Es un libro de ser del 98. Sí, por ahí. Sí. Que describía más o menos lo mismo que está pasando ahora. Y han pasado 20 y tantos años. Por lo tanto, no basta, al parecer, solo con las buenas intenciones. Uno tiene que generar mecanismos, y es lo que a estas alturas uno le reclamaría también al gobierno, ¿no? Por favor, gobierno, el que sea, en este caso el presidente Boric, echemos a andar mecanismos que permitan que no cada ciertos 23, 24 años la justicia nos demuestre nuevamente que tiene zonas oscuras, que hoy día la señora Vivanco pide que no la juzguen de una manera solo con pruebas de determinada forma, y uno diría, hay que tener harta persona, ¿no? Cuando tú hayas estado metida justamente en este tipo, como lo que contaba, lo leíamos recién de la empresa bielorrusa, que ni siquiera el caso está en acta, que se hizo a través también
de pequeños recovecos. Entonces, cada cierto tiempo, al parecer, los mecanismos no son los mismos de hace 30 años Sí. y por lo tanto tienes que renovar Siempre. formas, mecanismos y maneras de Solo tenemos que evitar cerrar, pero atajos. solo dejar un punto. Los gobiernos podrán proponer muchas cosas. Hay una reforma a los notarios, que este es un tema clave en cualquier tema judicial, y ahí Lo está, sabemos. lleva 10, 15 años y no solamente los gobiernos han pasado y la reforma sigue Se en les el ha mismo, pedido en el mismo reformas cajón. profundas al sistema judicial también hace Por eso. más de una década. 8:54 de la mañana, tenemos que ir cerrando esta pauta de análisis, Connie. Paula Walker, qué Luis Poblete. Poblete, muchas gracias por estar con nosotros Gracias esta a ustedes. mañana.